Viajemos en el tiempo hasta el 2010, un año recordado con mucho cariño por casi todos los españoles. No en vano, nuestra selección nacional de fútbol ganó por primera vez la Copa del Mundo. Y aunque no lo parezca, el Mundial no fue lo único que pasó en 2010. Sin embargo, en este canal siempre hablamos sobre Gormiti, y esta vez vamos a rememorar un acontecimiento que es de los más oscuros y olvidados de toda esta franquicia. Para ello, tendremos que ubicarnos en el legendario eBay del 2010 y especificar la localización a un pequeño territorio de Asia llamado Hong Kong. Y es que en esta página web varios vendedores hongkoneses empezaron a subir anuncios de Gormitis, que tenían algo extraño, que no se habían visto nunca, que tenían unos colores que no les pertenecían, colores de otros pueblos o incluso de otras series, que estaban hechos con un plástico que no tocaba. ¿Qué estaba pasando? Cuando se enteraron, los coleccionistas de Gormiti no daban crédito a lo que estaban viendo. ¿Qué eran estos Gormitis? ¿Eran bootlegs? ¿Eran falsificaciones? ¿Eran nuevos exclusivos? ¿Eran customs? Nadie conocía la respuesta, pero una cosa empezó a quedar clara: eran Gormitis que no tenían que existir. Sean bienvenidos a la taberna de Roscamar. Hoy presentamos el misterioso caso de los Gormitis de Hong Kong. Pero antes de nada, querida audiencia, quiero haceros una pregunta, y es una pregunta bastante sencilla. ¿De qué país son los Gormitis? Estoy seguro que a la mayoría de vosotros os ha venido el mismo país a la cabeza: la bella Italia. La cuna del Renacimiento, del Barroco y de la pizza fue también la cuna de nuestros queridos Gormitis. Y esto es algo que sabe todo el mundo, pues todos hemos escuchado los anuncios de Gormiti con el famoso Miti Atomic, también ya en tu kiosco de Giochi Preziosi, la empresa italiana que es dueña de la marca. Aún así, quiero que hagáis un pequeño experimento. Quiero que busquéis uno de vuestros Gormitis favoritos y empecéis a mirar por su cuerpo. Puede ser nuestro amigo Colossus Atomic, por ejemplo. Pillad una lupa si hace falta, y si buscáis bien y no habéis probado con un Gormiti de la serie 1 italiana, seguramente encontréis todos la misma palabra: China. Efectivamente, los Gormitis, igual que muchos otros juguetes, se producen en China. Quizás alguno de vosotros os sorprenda, ¿por qué motivo iba a enviar la Giochi Preziosi su producción a un país tan lejano de su mercado principal italiano y del resto de los mercados europeos? Pues por el mismo motivo que otras jugueteras como Hasbro, Mattel o hasta la propia Lego producen en China: porque es más barato. En primer lugar, felicitaciones, don Cangrejo. Gracias, me gusta el dinero. En comparación con otros países desarrollados, China se industrializó hace relativamente poco, y cuando un país se empieza a industrializar para tener cierta ventaja comparativa en los mercados internacionales, tiende a especializarse en los productos de la industria ligera que requieren un capital humano menos formado. Un claro ejemplo de este tipo de industria sería el textil. Pero también pasa con los juguetes. Durante los años 80 y 90, cada vez más empresas jugueteras empezaron a deslocalizar su producción a China, para beneficiarse de una mano de obra mucho más barata y de unos precios de los moldes del plástico y de las pinturas mucho más bajos. Para los años 2000, la década en la que nace Gormiti, China ya era el hub mundial del juguete. Casi todas las grandes jugueteras ya producían en dicho país, incluida la Giochi Preziosi, así que los Gormiti se continuaron produciendo en China. Pero entonces, ¿qué tiene que ver Hong Kong con todo esto? Pues veréis, amigos, Hong Kong fue una colonia británica hasta finales del siglo XX, cuando fue devuelta a China. Debido a su particular situación, Hong Kong fue la puerta de entrada de la inversión occidental en China, y es precisamente en la bahía de Kowloon donde se encuentra la sede de Granny & Partners. Seguramente el nombre no suene, pero quizás el logo resulte más familiar. Pues sí, aunque nosotros hablemos siempre de la Giochi Preziosi como si fuera una única empresa, en realidad lo que son es un conglomerado de empresas, y el 80% del capital de la Granny & Partners pertenece a lo que sería el grupo Preziosi. Podéis ver en su página web la cantidad de juguetes que han fabricado, desde figuras de Ben 10, de Sonic, de Hello Kitty o hasta de Angry Birds, y obviamente también de Gormiti, porque los Gormiti se producían en las fábricas de la Granny & Partners en China. Así que el misterio de los Gormitis de Hong Kong empieza a disiparse. Estos Gormitis no son bootlegs ni falsificaciones, claramente se hicieron en las fábricas donde se hacían el resto de los Gormitis, pues usan las mismas pinturas y los mismos moldes.
Todos tienen el copyright y la mayoría también usan el mismo tipo de plástico. Pero la única manera de conseguirlos era comprarlos mediante vendedores del eBay de Hong Kong, ya que estos Gormitis nunca se comercializaron de manera oficial. Fueron hechos en las fábricas sin la autorización de la Giochi Preziosi y los trabajadores los subieron a eBay para sacarse un dinerito. Como estos Gormitis no son falsos, pero tampoco son oficiales, a mí me gusta llamarlos extraoficiales por ponerles un nombre. Debido a su particular historia, ya que tuvieron tiradas bastante limitadas, a día de hoy los Gormitis de Hong Kong son de las figuras más buscadas por los coleccionistas, y yo conozco algunos que pagarían bastante dinero por ellas. Y como ya he hablado bastante sobre estos muñecos, seguramente muchos queráis ver mi colección de Gormitis de Hong Kong. Pues aquí está, no es mucho pero es trabajo honesto. Lamentablemente solo 2 figuras no son muy representativas de la gran cantidad de versiones que tuvieron estos Gormitis. Aún así, os voy a ayudar para que cuando acabe el vídeo seáis todos unos expertos en identificar Hong Kong. Quién sabe, igual tenéis alguno en vuestra casa y no tenéis ni idea. Lo primero que hay que saber es que estas versiones siempre se hacían en figuras sin chip de las series Elemental Fusion y Eclipse Supremo. Solo hay una excepción a esta regla, la figura de Jessica Cartoon. Lo segundo a considerar es que los Hong Kong se pueden clasificar fácilmente en 3 tipos o clases. Podemos decir que la primera clase son los que tienen los colores que pertenecen a otros pueblos o a otras series. Estos son los más famosos y los más codiciados, y por eso he preparado esta checklist donde aparecen todos. Vemos que los más numerosos son los que hicieron con los colores Atomic del volcán. De estos, los 4 del bosque Elemental Fusion fueron los primeros en venderse en 2009, mientras que un año después aparecieron los 4 del volcán Eclipse Supremo. Y finalmente 2 versiones de Jessica y una de Obscurio, algo que va a ser muy recurrente. Para los que hicieron con los colores de oscuridad, diferenciamos otra vez entre los 4 del bosque Elemental Fusion, que tienen los colores de la serie Titanium, mientras que el trío de Obscurio y Jessicas tienen los colores de la serie Eclipse Supremo. Alguno me dirá que Obscurio es idéntico a su versión normal, y es verdad que son prácticamente iguales, pero hay algunas pequeñas diferencias en los tonos y en cómo se aplicaron los colores. Para los que tienen los colores del aire Cartoon, tenemos el mismo trío, e igual que pasaba antes con Obscurio, hay una Jessica que es prácticamente idéntica a su versión normal. Y aquí tenemos a los 3, otra vez, pero ahora con los colores del pueblo del mar Elemental Fusion. Y finalmente este trío también tuvo versiones plateadas Hong Kong. Estas 3 figuras se diferencian del resto de dorados y plateados Hong Kong en que sí tienen la suela pintada. Además, parecen ser los Hong Kong más difíciles de conseguir, aunque la Jessica Cartoon plateada es idéntica a la que se comercializó de manera oficial en Italia. Así que bueno, igual con encontrar las otras 2 ya te conformas, no sé. Por cierto, me parece muy gracioso que siendo Jessica la protagonista más olvidada del cuarteto de la serie animada, habiendo sido omitida de un montón de productos de la Giochi Preziosi por ciertas razones, porque es mujer, pues es bastante gracioso que los chinos la hayan compensado haciéndole la friolera de 10 figuras ultra mega exclusivas. Curioso cuanto menos. La segunda clase de Hong Kong son los dorados y plateados que no tienen la suela pintada. Si quieres conseguir uno de estos en tu casa, puedes quitarle el chip a un Gormiti Eclipse Supremo, pintarlo de dorado y ya tienes uno. La verdad es que de estos hay tantos que me da hasta pereza contarlos, así que os dejo las fotitos con una musiquita de fondo. Y finalmente tenemos la tercera clase de Hong Kong, dorados y plateados que son iguales que los de la clase anterior, pero esta vez tienen algunos detallitos extra en otros colores para no ser tan aburridos. De estos hay algunos que son bastante interesantes, como el pueblo del volcán Eclipse Supremo plateado con partes de color gris, o el pueblo de la Tierra Elemental Fusion dorado con partes de color rosa. Estos últimos apenas los descubrimos el año pasado. Y yo creo que con esto ya os he enseñado todas las figuras de Hong Kong que existen, o al menos
todas aquellas que todavía se conservan fotos en internet, aunque siempre se puede descubrir algún Hong Kong nuevo nunca antes visto. Quizás después de este vídeo a alguno le han entrado ganas de coleccionarlos, y otros pues no querréis volver a oír de ellos nunca más. En cualquier caso, aquí cerramos la taberna y nos volveremos a ver próximamente con más contenido sobre Gormiti. ¡Chao!